Bien. Buenos días a todos. Bienvenidos y agradecidos por parte de la sección de Educación de Ateneo de Madrid. ¿Sí? Bien, decía que agradecidos a todos los presentes en la sala, a las personas que nos vais a seguir por streaming o aquellas otras que después en diferido veáis nuestro acto. Va a estar grabado y a disposición de todos vosotros. Agradecemos especialmente la presencia del secretario de Estado de Educación, don Abelardo de la Rosa. Igualmente que agradecemos la presencia de representantes de partidos políticos, sindicatos, asociaciones, universidad, etc. Por supuesto, más agradecidos aún a la presencia en mesa de los profesores que nos acompañan. A mi izquierda, Carmen Perona, Ricardo Garana, Enrique Javier Díez Gutiérrez, Teresa Esperavé. Y un especial agradecimiento, por supuesto, a Pablo García de Vicuña, que es el director a la sazón del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales. Y Sociales, perdón. Sindicales. De la Fundación 1 de Mayo. Bien, en el ámbito de la sección nos habíamos planteado como una de las líneas directrices que el pensamiento crítico, la enseñanza y la educación pública deberían de tener representación con la cuestión participativa, con el pensamiento crítico y con una visión emancipadora socialmente. Nos propusieron en su momento la presentación del informe, con los cuales informes nosotros hemos estado nutriéndonos a su vez para nuestros discursos. Tenemos especial cariño a uno dedicado a memoria y a las aulas, o memoria en las aulas, un informe que les recomiendo encarecidamente. Y vimos que era una oportunidad idónea celebrarlo en un espacio como el que podemos nosotros ofrecer, pero sobre todo brindarlo a partir de unas horas que son atípicas en la presentación de informes dentro de Ateneo. Entonces lo hacemos en una sesión matinal. El orden de intervención que tenemos previsto para este acto va a ser el siguiente. Vamos a ver. Cuando yo cierre mi intervención, hablará brevemente Pablo García de Vicuña. Después tomará la palabra Carmen Perona, que seguirán las intervenciones de Enrique, de Ricardo y la última de Teresa Esperavé Prieto. Con posterioridad, esa intervención de Teresa puede realizarse o antes o después de la intervención de ateneístas o de los presentes en sala, como gustéis. Y por último, recordaos que deberíamos dejar la sala libre en torno a las 2 menos cuarto máximo de periodo para que la vayan acondicionando para los actos de tarde. Avanzaos que el próximo acto de la sección va a tener lugar el día 12 de junio, lo vamos a hacer en horario de 6:30 y va a versar por otro de los temas queridos para la sección, que son las alternativas democráticas a la escuela franquista. Estamos cerrando la programación, que está bastante ultimada y esperamos poder disponer de ella en fechas próximas. Hay un detalle que me gustaría comentaros, aunque no tenemos proyección de la cartelería que ha sacado en web Ateneo. Y lo pongo de relieve para que hagáis conmigo esa pequeña reflexión. En el cartel que ha difundido Ateneo se habla de pensamiento crítico en la educación. El informe lleva por título Pensamiento crítico y educación. En este caso, tanto las preposiciones como las conjunciones tienen intención. De una manera estaríamos hablando de un plano metodológico, el primero que refleja nuestro cartel, y en el segundo estaríamos hablando en un plano ontológico, el qué y el porqué del pensamiento crítico en el ámbito educativo. En este caso, la errata nos ha venido al pelo para comenzar a hacer un pequeño análisis de lo que vamos a tratar hoy. Quería anticiparos brevemente 2 pequeñas anécdotas
y una definición para contextualizar por qué nos interesa el asunto del pensamiento crítico en la sección. Una de ellas tiene que ver con el desastre del Challenger en el año 1986. Hacemos esta salvedad por lo siguiente, o la traemos a colación por lo siguiente. Un grupo de ingenieros tomaron prevención sobre unas válvulas por el estrés de materiales que iban a acontecer a determinadas temperaturas previsibles para la fecha de lanzamiento. Sabedores y conocedores de ese asunto lo transmitieron por la cadena de mando correspondiente hasta que llegó a la dirección de lanzamiento, que, sopesando pros y contras, decidió desatender esas urgencias y mantener fecha y programación. Efectivamente, el desastre se produjo, las válvulas no resistieron, los O-ring, que le llaman técnicamente, y se produjo pues, la paralización del programa, como sabéis, pero sobre todo el fallecimiento de 7 de los tripulantes. Las organizaciones, el pensamiento de grupo, a veces tiene excesiva presión sobre el pensamiento disidente, y ese pensamiento disidente debe abrirse camino. La segunda de las referencias que os doy, también muy breve, es más antigua, más cercana para todos nosotros por cultura general, y tiene que ver con Alfred Wegener y su deriva continental. Aquella teoría fue silenciada y fijada por el academicismo universitario imperante, hasta que en los años 50-60 del siglo pasado tomó relevancia la tectónica de placas que validó las ideas de Wegener, ¿vale? De nuevo, el hermetismo, el oficialismo institucional siempre persigue, como veis, o silencia los pensamientos alternativos. Y una pequeña definición que os quería dar para que entremos también en situación. Inmediatamente le doy la palabra a Pablo. La definición tiene que ver con algo que también se trata en nuestro informe, en el informe 174, y es la definición de vida que adopta la NASA. Es curioso. Cuando la NASA busca vida, ¿qué es lo que busca? Es la pregunta. Bueno, pues adoptaron una definición de un bioquímico, la cual definición dice que es un sistema químico sujeto a autorregulación y con proyección a una evolución darwiniana. Lo pongo de manifiesto porque, como ustedes saben, en las aulas estadounidenses, desde 1972, que ya lo explicó Pablo Gentili en la compilación del libro que hizo de Pedagogía de la Exclusión, creo que se titula así, Pedagogía de la Exclusión, él aludía a que las fuerzas conservadoras estadounidenses facilitaban unos impresos para presentar en las direcciones de centro, de modo tal que quedasen excluidos de ciertos debates y explicaciones sus hijos, entre los cuales pues, estaban cuestiones de género, de sexo, como podéis imaginar, pero sobre todo también el evolucionismo. Es curioso. Es decir, una sociedad ultraconservadora en ese aspecto se va nutriendo de definiciones que son aparentemente contrarias. Bueno, en esos tres fenómenos es en los que se mueve la sección y los que queríamos utilizar para contextualizar la importancia del pensamiento crítico cuando se abre camino. Y voy a abrir camino a las palabras. Le paso el turno a Pablo García de Vicuña. Bien, buenos días. Gracias a todas y a todos. Reitero los agradecimientos que ha hecho ya Paco González, a los presentes, a las presentes y, por supuesto, a los que nos siguen a través de Internet. Yo muy brevemente voy a hablar simplemente de lo que el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales, dentro de la Fundación 1 de Mayo, ha pretendido hacer en este tiempo y continuando una línea de muchos números, cerca de 170 números, más de 170 números, en los cuales en esta colección de informes ha planteado o sigue planteando el interés de que el profesorado, el colectivo docente al cual nos referimos dentro de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, tenga siempre una oportunidad de indagar en temas que les permitan reflexionar de su práctica diaria, que no solo se dediquen a su actividad cotidiana, a la que diariamente realizan en las aulas y con el alumnado,
sino que tengan una oportunidad a través de estos informes de recurrir a dedicarle un tiempo a pensar en temas relacionados siempre con los currículos educativos, pero que abarquen esferas que quizás el día a día les prohíbe o les dificulta este tránsito, ¿no? Por eso el informe que ahora se presentará, que es el de pensamiento crítico, busca precisamente eso, ser una alternativa, dar una oportunidad a la que a través de distintos informes de personas autorizadas en la materia sean las que den las claves de por dónde investigar. Simplemente el informe o los informes en general, tanto este como el que ha mencionado Paco, de memoria democrática en las aulas o el de identidad europea en la educación o actividades más concretas como en defensa de los derechos de la infancia o qué piensa la juventud de democracia y educación, pretenden simplemente abarcar el espectro en el cual se mueve el colectivo docente desde la infancia hasta la edad adulta y dar, por tanto, en ese espacio una oportunidad para que, junto con sus alumnos y alumnas, tengan posibilidades de indagar más allá de los currículos oficiales. Todo lo que es la colección de informes dentro del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de la Fundación 1 de Mayo está disponible para cualquiera. Ahora en la entrada de esta sala hay algunos ejemplares en papel, pero todos ellos están en la página web de la Fundación 1 de Mayo y son de descarga gratuita. Así que animo al personal presente y al que nos sigue también que pueda hacer uso de este material de la mejor manera que crea conveniente. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en la presentación del informe del Instituto de Estudios Educativos y Sindicales, cuyo título es Pensamiento Crítico y Educación. En primer lugar, agradecer a Paco que nos haya permitido presentar este informe en este marco incomparable como es el Ateneo de Madrid. Igualmente, agradecer a la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid que haya facilitado que esta presentación pueda ser seguida online. Gracias y gracias a la Fundación 1 de Mayo y a la Federación de Enseñanza Estatal por su apoyo constante a este instituto. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañan en esta presentación y gracias especial y con todo el cariño. Es un lujo tener y contar con la presencia de don Abelardo de la Rosa, secretario de Estado de Educación, y de mi querido Alejandro Tianda, que siempre es un gusto verle en estas cosas de comisiones obreras. La impresión, cuando se lee el informe, me ha dado la sensación como cuando se va al cine y se ve una película y la película te deja y dices, no te levantas del asiento. Te levantas del asiento y cuando ya estás obligado a salir del cine, sigues hablando de la película, del sonido, de la fotografía, de la interpretación. Esto es lo que hace este informe. Te llega tan dentro, te hace pensar, te hace discernir sobre el conocimiento, la capacidad, las falsas noticias, la biodiversidad. Es decir, hay tantos temas que sí que deseo que una vez que conozcáis el informe, discutáis, habláis y penséis en este pensamiento crítico y educación. Las personas que han intervenido en este informe pues son Luis Alfonso Iglesias Huelga, Enrique Javier Díez Gutiérrez, José Miguel Lobo, Rodolfo Riegni, Ricardo Arana Mariscal y Miren Gutiérrez Almanzor. Este informe comienza con la introducción realizada por Luis Alfonso Iglesias Huelga, que lleva el título Pensamiento Crítico y Educación, la urgencia de lo más preciado, quien ya en su preámbulo nos advierte que pensar es parte de la naturaleza humana, pero sin embargo nuestro pensamiento puede ser abstracto, distorsionado, parcial o producto de la desinformación y de los prejuicios. Por ello, Iglesias establece que hay que salir de la inercia docente, refugio para cuantas personas quieren ver la educación como un medio y no como un fin en sí misma. Y por eso apela el autor a que hay que ser mucho más audaces. Así temas como la pedagogía del decrecimiento, la biodiversidad, el cambio climático, la educación financiera, la inteligencia artificial o las falsas noticias se convierten en un gran angular del pensamiento crítico que permite a la vida entrar
en el aula y el aula salir a la vida, como proponían los pedagogos de la institución libre de enseñanza. En el artículo sobre biodiversidad, el profesor Jorge Miguel Lobo aclara rápidamente qué es hablar de la vida, es decir, que la biodiversidad está compuesta por la evolución de diversos organismos vivos y explica en qué consiste esta evolución. Así señala, siempre que exista una fuente de variabilidad, un proceso de selección y un mecanismo que permita la transmisión de las características seleccionadas a la siguiente generación, cualquier conjunto de entidades puede experimentar evolución. Y a partir de ahí, el profesor Miguel se dedica a señalar los cambios catastróficos que la presencia humana, a través de milenios, ha realizado en la biodiversidad. El autor, Rodolfo Riecki, aborda en su artículo Educación financiera o educación fiscal y tributaria otra de las cuestiones que desde una actitud crítica se debería trabajar en las aulas. Así nos preguntamos, ¿es suficiente información la que se imparte como contenido económico en lo que mueve este país? ¿Hasta qué punto la incursión masiva de grupos bancarios en la educación permite una educación y una información veraz, desinteresada, de la que es necesario conocer para moverse en un Estado capitalista? En opinión del autor, la actual educación financiera no ayuda ni a fortalecer económicamente a los ciudadanos, sino todo al contrario, debilita a los más débiles al legitimar futuras tropelías financieras. El profesor Reineck parte de un principio incuestionable, pero que en muchas ocasiones se ignora. Esto es, para la mayoría de las personas, la riqueza económica es como poder resolver sus necesidades vitales, diarias, y disfrutar del confort y la dignidad mínima acorde con los tiempos que vivimos. La profesora de la Universidad de Deusto, Miren Gutiérrez Almanzor, en la guía para lidiar con las mal llamadas fake news o desinformación, reconoce que cada vez se dedica más tiempo en las aulas a hablar de las llamadas noticias falsas. De ahí que proponga una guía para acercarse a ese mundo de la desinformación, que como docentes debemos ser muy conscientes de lo que se está jugando en este campo. Así dice que los datos primero y la información, datos analizados de segundo, son la base del conocimiento. Cuando la información se verifica, se compara, se organiza, se contextualiza y se mezcla con valores y experiencias, esto se convierte en conocimiento. La autora finaliza su artículo afirmando que la educación es especialmente el pensamiento crítico con herramientas esenciales para combatir la amenaza que supone la desinformación, porque permite a las personas identificar y evaluar críticamente la información, reconocer sesgos y manipulaciones y distinguir entre hechos y percepciones subjetivas. Hasta aquí lo que he hecho es hacer un pequeño extracto o resumen de los diferentes artículos que componen el informe de aquellos autores que no han podido estar aquí presentes. Pero tenemos la suerte de contar con dos de los autores que están en este informe, como son Ricardo Arana y Enrique Díaz Gutiérrez. Vamos a empezar por Enrique Díaz Gutiérrez, que es catedrático de la Facultad de la Universidad de León, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, es director del Grupo de Investigación Consolidado de la Universidad de León sobre investigación educativa y justicia social. También es el director de investigación de investigación europea, construcción de una Europa inclusiva y democrática frente al auge del fascismo y la xenofobia, y es el premio CODAPA 2023 de la Confederación Andaluza del AMPA por su defensa por la universidad pública y la difusión de alternativas para construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común. Luego aquí, a mi izquierda, aquí muy cerquita, tengo a Ricardo Arana Mariscal, que es licenciado en Periodismo y diplomado en Magisterio. Ha ejercido la docencia durante 38 años y yo le conocí en el año 1990 cuando empecé a trabajar en la Federación de Enseñanza, porque él ya era secretario general
de educación en Euskadi. Por lo tanto, tiene una trayectoria importantísima y significativa dentro del mundo sindical. También ha sido miembro de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Euskadi y ha sido el responsable de comunicación del Departamento de Educación del Gobierno vasco en la 9ª legislatura y asimismo es autor de numerosas publicaciones sobre educación y unidades didácticas. Retirado ya de su actividad docente, sigue vinculado a la política educativa y territorial y colabora en diversos medios de comunicación, manteniendo una colaboración específica sobre la educación en el Diario del Correo, pero ahora es abuelo y no sé si va a tener tanto tiempo para dedicarse a estos menesteres. Bien, vamos a comenzar con una pregunta, Enrique. En tu artículo, Enrique, Pedagogía del decrecimiento, ecología con conciencia de clase para superar el capitalismo, comienzas con una frase impactante que dices: no es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado. ¿Por qué es necesaria la pedagogía de crecimiento? ¿Tú crees que entiende el alumnado qué tiene que aprender a desaprender? De este informe y trabajar conjuntamente con el equipo de gente que lo ha hecho posible. Sobre la pregunta que me hace Carmen, comentar lo siguiente. Estaba él hace poco en un instituto de secundaria en una zona minera recién desindustrializada, donde los padres y las madres de esos jóvenes que estaban en el aula habían estado tirando cócteles Molotov a la policía ante el proceso de desindustrialización tan brutal que estaban llevando a cabo. Era una población sindicalizada, gente comprometida, crítica, y estábamos trabajando en el aula con chicos y chicas de 12 años, 13 años, el tema de la igualdad. Y en mitad del taller se levantaron 3 chicos y nos dijeron: es que nosotros somos votantes de Vox. Y si no tenéis edad para votar. Y me dijeron: es que las feminazis, es que la ideología de género, es que esto de la mentira climática. A mí me impactó tanto que me empecé a preguntar, desde la premisa de que la escuela ya no es el único o uno de los instituciones que educa fundamentalmente, también educa a la familia, pero sobre todo está educando los medios, las redes sociales, de las cuales Ricardo ha hecho también un análisis en este sentido con la inteligencia artificial, me llevó a preguntarme qué es lo que hemos hecho en los últimos 20 años en la escuela pública para que tantos jóvenes voten al fascismo, para que tantos jóvenes hayan asumido el relato, el discurso del neofascismo actual. En el tema de la emergencia climática, en el tema de la igualdad, en el tema de la memoria democrática, en tantos temas. Repito, yo sé que la escuela no es la única responsable, pero por nuestras aulas pasan durante al menos 10 años de su vida. Y a lo mejor estábamos inmersos en el problema de matemáticas, de que un tren sale de Valladolid a tal hora y otro de Sevilla a tal otro, ¿y dónde se van a encontrar? Pero para trabajar el cálculo y la matemática, también podíamos haber decidido preguntarle a los chicos cuánto cobra tu padre, cuánto cobra tu madre, y siendo de la misma profesión, ¿por qué hay esa diferencia salarial? Es decir, tenemos un montón de margen de maniobra en la escuela pública, en la escuela plural,
en la escuela donde participamos, porque tenemos, y lo sabemos, el otro factor, que la escuela concertada es el mayor factor de segregación educativa y social de este país y que se lleva permitiendo desde el año 85 que tengan ideología propia, ideario propio, y por lo tanto que contraten a profesorado afín a esa ideología, que utilicen material afín a esa ideología, y pensemos que el 63% de la escuela concertada está en manos de la jerarquía católica, la más integrista de este país. Por lo tanto, es un factor profundo de segregación y de generar esas dos Españas que estamos viviendo ahora, cuando se dice que hay tal polarización. Y esto tiene que ver con el modelo que nos están planteando. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tiene que ver la habitación de un niño de 14 años con la escuela? ¿Por qué un niño o una niña a los 3 años pregunta todo por qué? Quiere saber de todo. Es de una curiosidad insaciable. Y decimos, a ver, niño, déjame un poco que vea el partido de fútbol también. No sé por qué la luna es redonda. Ya lo miraré y lo buscaremos después en internet. Pero a los 14 años no quiere saber de la mayoría de las cosas que le contamos en clase. Y no tenemos más que verlo en las habitaciones. Parece como si la escuela estuviera al margen. Y cuando les preguntamos a los chicos y a las chicas para qué están estudiando lo que estudian, para qué esa raíz cuadrada, esa integral, esos 1.736 horas de análisis de complemento directo circunstancial, oración de subjuntivo, que son necesarias y fundamentales cuando tienes que escribir, cuando tienes que redactar, cuando estás trabajando, pero que si les preguntamos, oyes, vamos a hacer un examen oral, te tienes que comunicar. Ah, no, ¿cómo comunicarnos? Examen oral y empieza a caerles una gota a lo largo de la nuca, a lo largo de la espalda, como diría Cervantes, hasta donde se pierde su honesto nombre, y dicen, no, ¿qué hemos estado haciendo en lengua, en matemáticas, en conocimiento del medio, que nada tiene que ver? Es más, lo que dicen es, yo, la mayoría de las cosas que he estudiado es para pasar el examen, o me decían que para cuando fuera mayor, pero es que no formamos mano de obra laboral. Estos temas que aquí se plantean son los temas que les están preocupando a las generaciones jóvenes. ¿Dónde entran en la escuela? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Y preguntarnos sobre esto es preguntarnos sobre las preocupaciones de nuestros jóvenes. Y esto no es nada nuevo. Los movimientos de renovación pedagógica de los años 70, 80, ya hicieron todo un trabajo y toda una labor para decir, imaginémonos, si en vez de las asignaturas de lengua, de matemáticas, de conocimiento del medio, las eliminamos y empezamos a poner asignaturas de ecología, de antifascismo, de inteligencia artificial y conocimiento de las redes sociales, de educación afectivo-sexual, de convivencia, de aquellos temas que les están preocupando, y en torno a ellas sí que tendrán entonces sentido esos aprendizajes instrumentales de lengua, de matemáticas, etcétera, etcétera. Yo todavía recuerdo cuando llegué en octavo de GB y la profesora de Ciencias Naturales nos dijo, este año, mirándonos, que éramos chicos y chicas de 15 y 16 años, a los 15 años, ¿qué es lo que te preocupa? Y eso lo vio en nuestros ojos rápidamente, el sexo. Y dijo, no se va a llamar ciencias naturales, se va a llamar técnicas de aprender a ligar. Y yo, que era de los que estaba en la parte de atrás de la clase, de los que hacíamos guerras de cerbatanas cuando todavía existía el bolígrafo Bic, aquel famoso que le sacábamos la punta y el tapón, y hacíamos, los que no teníamos muchos recursos, con trocitos de papel ensalivado, puntería con nuestros compañeros y compañeras, me quedé con la cerbatana en la mano y dije, esto me interesa. Y claro que hablamos
de gónadas y hablábamos de aparato genital masculino, femenino, un montón de cosas. Y llegamos a clase de la profesora de lengua y nos dijo, chicos, esto de tirar del pelo a las chicas de delante no es una estrategia adecuada para ligar. Lo único que haces es molestar. Y yo todavía me sé hoy día poemas de Mario Benedetti que aprendí de memoria porque tenía interés, porque estaba motivado para decirle a alguien que la quería. Y llegamos a clase de educación física y en la educación física nos dijo, oyes, poneros de 2 en 2. Y como teníamos 15 años y éramos absolutamente ingenuos, yo me puse con mi mejor amigo, con Javi, y nos dijo, tenéis que aprender a acariciar a la otra persona, no siempre estar peleándote con ella, y que la otra persona te vaya diciendo cómo le gusta ser acariciado. Y os imagináis los goterones de sudor que me iban cayendo a mí por la frente y a Javier mirando a todo alrededor. Luego me enteré mucho más tarde que esto era trabajar por proyectos. Es decir, la pedagogía crítica, la educación crítica, es fundamentalmente educación. Es lo que hacían los buenos maestros, las buenas maestras toda la vida. Por eso, cuando trabajamos pedagogía del decrecimiento, cuando trabajamos pedagogía digital crítica, cuando trabajamos todo esto, en el fondo es recuperar justamente el para qué de la educación. Porque siempre estamos como enfrascados en el qué y en el cómo, pero casi siempre nos olvidamos del para qué. No es para formar mano de obra barata para el futuro mercado laboral. Las etapas educativas tienen plena finalidad en sí mismas, desarrollarse como personas y desarrollarse como ciudadanos y ciudadanas para construir un mundo más justo y mejor en el que puedan vivir ellos y ellas y sus futuras generaciones. Justamente por eso el planteamiento es que uno de los temas cruciales, más brutales que tenemos ahora, que ha preocupado enormemente y ha sido famoso únicamente cuando Greta Thunberg, una adolescente, lo puso sobre la mesa, pero que esto venía de gente desde hace muchísimo tiempo que lo estaba denunciando. Hemos pasado muchos tipping points, es decir, puntos de no retorno, donde estamos en esta generación gastando los recursos de las futuras generaciones alegremente porque hemos decidido que nosotros lo valemos. Y es más, con el solucionismo tecnológico de ya vendrán soluciones futuras que no necesitarán petróleo, no necesitarán, y seguimos siempre todas las salidas, buscamos más crecimiento, más consumo. En este modelo, por eso decimos que la emergencia climática es el síntoma. La enfermedad es el capitalismo y que, por lo tanto, una ecología sin conciencia de clase no es más que jardinería. Es decir, reciclar es necesario y útil, pero significa lo mismo que poner un clavo en un gran edificio que se está viniendo abajo. ¿Necesitamos reciclar? Sí. Pero lo que necesitamos son regulaciones legales que establezcan límites a la producción de plásticos, a la distribución de plásticos, a la contaminación planetaria, al uso intensivo del coche. No se trata de hacer más coches verdes, se trata de dejar de hacer coches. Se trata, y por eso estamos en la escuela, hablando de caminos seguros para que los niños y las niñas puedan ir andando. Como decía Tonucci, una ciudad segura es la que tiene a los niños y las niñas en la calle, que está construida pensando en los niños y las niñas. Esto es, de acuerdo, hagamos patios verdes, de acuerdo, hagamos edificios bioclimáticos, de acuerdo, pero no podremos atajar esto sin atajar el capitalismo, sin plantearnos otra forma de trabajo y de entendimiento. Y esto tiene que ver con el resto de los temas, porque ¿cuál es la competencia clave que nos han introducido desde hace años en la educación? El emprendimiento. Desde infantil. Y las maestras de infantil me dicen, es que estamos preocupadísimas, porque resulta que ahora tenemos que efectivamente seguimos trabajando con la plastilina, el barro, haciendo muñequitos,
Pero es que tenemos que hacer un proyecto de emprendimiento, porque trabajamos la coordinación o con lo manual, la destreza psicomotriz, las habilidades finas, pero tenemos que hacer un proyecto de emprendimiento. ¿Y en qué consiste un proyecto de emprendimiento? En vender esos muñequitos. Y los vendemos como ¿a quién? A la familia, hasta que agotamos a la familia y empezamos como Avon llama a tu casa. Al vecino, la vecina, hasta que, eso sí, por una buena causa, siempre lo hacemos. ¿Pero qué estamos aprendiendo? Las reglas del capitalismo. Que nuestra relación es una relación comercial, que hay que aprovechar las ventajas. A mí, como profesor de universidad, me llegan continuamente cursos de formación en emprendimiento. Este modelo neoliberal que incluso ya llega a la educación financiera. Mi prima se ha dedicado a hacer libros en Castilla y León de educación financiera que les ha mandado el consejero de educación a todos los centros educativos. ¿Educación financiera para qué? Para aprender a especular en bolsa. Lo que se necesita es tener ética para no engañar, porque además quienes lo están dando, curiosamente, son los responsables de la crisis del 2008 a los que hemos rescatado y nunca nos han devuelto ni un solo euro. Y así estamos, y los chavales lo están viendo. Una encuesta de 12.000 estudiantes en Murcia, después de 2 años de emprendimiento, ¿cuál era su referencia? Amancio Ortega. Amancio Ortega era lo que querían ser de mayores. Este modelo es que ni siquiera ya en la formación profesional Enrique, te quedan 5 minutos. Hemos finalizado la formación profesional eliminando justamente los derechos laborales por iniciativa emprendedora, la famosa FOL. Estos modelos que nos están introduciendo. Y acabo con otro de los aspectos que a mí me parece también crucial y que tiene muchísimo que ver. Estamos integrando acríticamente la tecnología en nuestras aulas. Es más, incluso nos está cambiando la identidad docente. Tengo compañeros que ya se autodenominan como edudocentes, que parecen comerciales de las grandes multinacionales de la tecnología, que tienen budgets y tienen certificaciones de esa tecnología en competencias digitales. Se está formando a todo el mundo en competencias digitales, pero nos tenemos que plantear la soberanía digital. Siempre hablamos de soberanía climática, soberanía alimentaria, de soberanía. ¿Y la soberanía tecnológica? Está en manos de 5 grandes multinacionales, las llamadas GAFAM, y están convirtiendo nuestros centros educativos en macrogranjas extractivistas de datos, de clientes presentes y futuros con los que se va a poder especular en las aseguradoras, que sabrán mucho más que nuestros padres, incluso nuestra propia vida, nuestras enfermedades, las situaciones que vivimos. ¿Cómo es posible que estemos entregando a Google, GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, los datos de forma absolutamente impune, dejando caer las Averroes, las plataformas que creamos entre el profesorado, Guadalinex, públicas, trabajadas colaborativamente, y acabamos entregándosela a estas multinacionales que viven del oro blanco del siglo XXI, los datos presentes con los que están educando las inteligencias artificiales, que nos hablará Ricardo justamente en este sentido. Es absolutamente preocupante que no nos planteemos que la escuela no puede ser solo macrogranjas extractivistas de datos para estas multinacionales, que tenemos que crear una red pública o bien nacionalizar y tomar los medios de producción digital, que diría Carlos Marx, trayéndolo al presente, de Mark Zuckerberg, de Elon Musk y de estos grandes multinacionales. Si no tenemos presente cuál es el futuro que nos aguarda, posiblemente acabemos viéndolo como un Black Mirror. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues Ricardo, tu artículo, La inteligencia artificial no es humana, pero tampoco parece tonta, escribe sobre un tema polémico y actual, la inteligencia artificial. Entonces,
¿Puedes explicarnos cómo convencer al alumnado que sea crítico ante unas aplicaciones que le facilitan su trabajo, el aprendizaje y su formación? ¿O acaso no es tan positiva la propaganda con la que se presentan estas plataformas digitales? ¿Qué nos puedes decir? Pues efectivamente no es tan positiva. En primer lugar, lógicamente agradecer a todas las personas que hay aquí y a todas las personas que han facilitado este encuentro el que pueda estar, ¿no? Aunque para mí es difícil, porque ya hace bastante tiempo que, y hace unos cuantos años que he perdido esa costumbre de hablar ante un auditorio, porque a pesar de la presentación de Carmen, la gran parte de mi vida laboral ha sido en el aula, que es donde realmente nos enfrentamos a un auditorio como es debido, ¿no? Entonces ya el perder esa perspectiva es la que hace que haya perdido también la costumbre de hablar delante de un público, vamos a llamarlo así. Con la inteligencia artificial, además, yo tengo otro problema, que es quizás el mismo cuando, te lo comentaba a ti, cuando llegaba aquí, cuando he llegado a Madrid, ¿no? Claro, yo vengo de provincias, como decís aquí, ¿no? Entonces, me ha sorprendido, hacía tiempo que no estaba, y además no estaba viniendo a una reunión, por lo tanto, entrando en ese ritmo acelerado que tenéis en esta ciudad, y me daba cuenta de que hasta la velocidad de los taxis era mayor que la que tenemos allí en Bilbao, ¿no? Y se lo he preguntado al taxista, digo, ¿a qué velocidad circuláis aquí? Y me dice, no, aquí se puede circular hasta 50 y tal. Digo, es que nosotros lo tenemos regulado a 30, claro. Yo voy a pasar los coches, digo, joder, qué velocidad me lleva este hombre, ¿no? Con la inteligencia artificial nos pasa un poquito eso, porque lo estamos analizando, lo estoy analizando yo, que soy de una cultura en la cual la velocidad no era tan acelerada. Y sin embargo nuestros alumnos, nuestras alumnas viven en ese mundo bastante más acelerado. Por lo tanto ahí tenemos un primer, yo creo que un primer problema cultural, y sobre todo el del profesorado quizás de más edad, ¿no? En mi encuentro para hacer este artículo, una aportación que me pidió Pablo, me encontré con la última reflexión que recomiendo de Daniel Innerarity, la cito en el informe. No, voy a intentar hablar poco del informe porque lo tenéis y por lo tanto podéis acceder a él cuando queráis, y además ha dicho Pablo también que es fácilmente accesible por distintos medios. Me encontré con esta reflexión, el último ensayo, un gran ensayo premiado de Daniel Innerarity, en la cual recordaba una cosa que me parecía muy interesante, ¿no? La condición protésica del ser humano actual, ¿no? Es decir, actualmente nosotros los seres humanos somos seres protésicos. Yo llevo en estos momentos una de las prótesis que nos están acompañando durante más tiempo en nuestra historia, ¿no? Las gafas, a fin de cuentas, no es más que una prótesis. Vivimos más tiempo porque nos dotamos de prótesis que nos permiten andar mejor con la cadera, con las rodillas, de prótesis dentales, de prótesis que nos permiten que nuestro corazón funcione como es debido. Es decir, es verdad que somos seres protésicos desde hace bastante tiempo, ¿no? Y la finalidad fundamental de esas prótesis hasta ahora, la fundamental, yo creo que en estos momentos precisamente de cambio cultural, desde luego no es la única, pero la fundamental era conseguir que un órgano que no funcionaba o no funcionaba suficientemente bien lo hiciese, ¿no? En algún caso llegaba hasta la sustitución del propio órgano, la prótesis de rodilla, por ejemplo, donde nos colocan una articulación nueva. Y entonces yo me preguntaba qué es exactamente y qué es lo que pretende ser la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tipo de prótesis es la inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿qué es lo que pretende ayudar o sustituir? Y evidentemente, como su nombre indica, pues la inteligencia artificial lo que pretende es ayudar a nuestra inteligencia o sustituir a nuestra inteligencia. Luego intentaré ver cómo lo resolvemos esa cuestión. Es decir, si nos vamos a la RAE, si nos vamos en general a todas las definiciones de inteligencia, la más importante, la que sobresale sobre todas las demás, es la capacidad de comprender y resolver problemas. Eso es lo que supuestamente, lo que nosotros llamamos inteligencia. Y resulta que en ese sentido la inteligencia artificial no es tan capaz. Y no es tan capaz porque, entre otras cosas, se encuentra muy limitada para entender los contextos en los que se produce el problema. Fijaos que
una de las cosas más importantes que está surgiendo ahora en estos momentos respecto a la inteligencia artificial es no cómo se relaciona ella con nosotros, sino cómo nosotros nos relacionamos con ella. Yo el otro día viendo una película, viéndola de nuevo, Vidas ocultas, me parece que se llama, la echaban por la tele hace poco, sobre la aportación de las mujeres afroamericanas a la carrera espacial. En un momento dado, ya que hablabas de películas, en un momento dado el astronauta, Glenn en concreto, dice, bueno, yo, si no me hace los cálculos la analista, la calculadora, le llaman así en la traducción española, si no me hace los cálculos la calculadora humana, no salgo, porque no me fío de las primeras IBMs que estaban en aquel momento. Estábamos hablando del astronauta que dio por primera vez varias vueltas alrededor de la Tierra, ¿no? Efectivamente, la mujer hizo los cálculos y el hombre ya se atrevió a salir al espacio. Decía una cosa Glenn en su conversación telefónica, dice, es que no se puede uno fiar de alguien que no te habla. Bueno, la máquina ha resuelto eso, la máquina ya es capaz de hablarnos, pero nosotros tenemos un problema que nos ha surgido ahora y por eso quería en este previo comentarlo. ¿Cómo hablamos a la máquina? Una de las cosas que están surgiendo en estos momentos son las academias para enseñar a realizar un prompt, es decir, realizar una pregunta a la inteligencia artificial. Porque dependiendo de cómo hagamos la pregunta a la inteligencia artificial, tendremos una respuesta u otra. Luego voy a poner un ejemplo que me parece bastante interesante porque además es de mi mayor campo de trabajo. Pero como decía, estamos ante una prótesis digamos, nueva. Realmente nueva, yo creo que más bien es una mejora de las prótesis que estábamos utilizando hasta el momento, que son lo que llamamos, o yo les llamaría, para simplificar, las tecnologías digitales interconectadas. No hablo solamente de tecnologías digitales, hablo de tecnologías digitales interconectadas, que yo creo que es el caso de Internet y la conexión de las máquinas entre sí y lo que nos permite a nosotros también conectarnos entre nosotros a través de, utilizándola como medio, es lo que realmente me interesaba. Entonces, esas tecnologías digitales interconectadas las estamos utilizando totalmente en nuestra vida. Yo tengo una aquí. Me imagino que todos, yo creo que prácticamente todos los que estamos la utilizamos habitualmente y no solamente en el teléfono móvil. Las estamos utilizando a pesar de que tienen 3 problemas que no hemos sabido resolver. Y 3 problemas además que son de enjundia. Y me voy a meter ya estrictamente en el tema educativo, que es el que a mí realmente me interesa. El primero de los problemas es, no hemos resuelto el problema del sesgo y de la información, de la manipulación posible de la información. No lo hemos resuelto. Dirigimos, en mi opinión, y reflexivamente a nuestros estudiantes a Wikipedia, para que encuentren allí, vaya usted a saber. Es decir, ese es un problema de las tecnologías, y no estoy hablando todavía de la inteligencia artificial, de las tecnologías que estamos utilizando ya frecuentemente, continuamente, y que tiene una incidencia total. Hacíamos mención antes a las noticias falsas, etcétera. Tiene incluso una incidencia total en nuestra vida política y democrática. Pueden condicionar hasta procesos, como se ha visto, procesos electorales, etcétera. Otro elemento que está también presente en la educación, sin llegar a la inteligencia artificial, pero que lleva presente bastante tiempo en la educación, es el problema que surge en nuestros estudiantes, sobre todo, yo creo que no solo entre ellos, pero sobre todo, que afecta al bienestar emocional y la salud mental. Es decir, nosotros estamos viendo que las tecnologías existentes hasta el momento, estas tecnologías digitales interactivas, facilitan mucho más los problemas de salud mental en los adolescentes y por el contrario no facilitan en mayor medida su bienestar emocional. Las redes sociales han facilitado enormemente la relación entre nosotros con riesgos que no habíamos calculado y que sobre todo somos de momento incapaces de resolver adecuadamente. Cuando yo empecé a estudiar una carrera universitaria, que fue la de Magisterio en primer lugar, salía un texto de Enzensberger, Elementos de una teoría de comunicación, me parece, y Enzensberger hacía también un planteamiento un poco naif, con el tiempo se ha revelado naif, que venía a decir que con la popularización, sobre todo democratización de los medios y la posibilidad de interacción, es decir, que no solamente viésemos, sino que pudiésemos nosotros también intervenir y surgir ahí el debate,
llegaríamos a una sociedad bastante más democrática. La interacción se produce y, sin embargo, no estamos mejorando nuestra relación. Por lo tanto, tenemos ahí un problema poco resuelto. En ese terreno de la salud mental vemos que con las nuevas tecnologías que hemos tenido hasta el momento crecen las adicciones. Y por lo tanto estamos ante problemas, como digo, no resueltos. Y había una tercera cuestión, que me voy a empezar a ir un poquito más rápido, había una tercera cuestión que tampoco está resuelta, que son las repercusiones que tenía en el aprendizaje. Decíamos, nuevas tecnologías, mejora inmediata de los aprendizajes. Hay un trabajo bastante reciente, y posiblemente haya más, con los últimos datos de PISA, las últimas evaluaciones de PISA, en la cual nos dice una cosa curiosa, y es que encontrábamos que los chavales y las chavalas que utilizaban estas tecnologías en mayor medida tenían peores resultados. Es decir, ¿quiénes obtenían los mejores resultados? Los que utilizaban de una forma, digamos, contenida. Cuanto más utilización, no es necesariamente mejor rendimiento o mayor rendimiento, al contrario, se producía una especie de U invertida y se equilibraban los rendimientos de los que tenían una utilización máxima con los rendimientos de los que no tenían ninguna utilización. Sí sobresalían los que tenían una utilización media, lo cual quiere decir que la tecnología, la introducción de la tecnología como tal, no ha creado enormes, ha creado enormes expectativas, pero tenemos problemas no resueltos ahí. Yo, ya os he dicho anteriormente, vengo del País Vasco, donde nosotros tenemos un problema serio de rendimientos escolares, ¿no? Lo dicen tanto nuestras evaluaciones como las evaluaciones PISA. Es evidente que hay un problema de una estrategia de política lingüística equivocada, eso es más que evidente. Pero también, cada vez más los datos nos dicen, un abrazo irreflexivo a las tecnologías que hemos hecho en el País Vasco. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre con la introducción de la inteligencia artificial? Que multiplica esto, todo el mundo reconoce que la inteligencia artificial lo que hace es potenciar hasta extremos desconocidos hoy de momento. Pero al potenciar las tecnologías que nosotros tenemos actualmente, también estamos potenciando los problemas que no están resueltos. Por ejemplo, el problema de la manipulación, el problema de la información sesgada. Ese es un problema clarísimo en la inteligencia artificial. Fijaos, yo he utilizado para hacer mi reflexión un articulillo que solamente merece la pena para iniciar la reflexión, no merece la pena para otra cosa. He utilizado una cuestión que es ponerme en diálogo. ¿Ponerme en diálogo con quién? Con una inteligencia artificial. O para ser más exactos, con varias. Yo he cogido varias inteligencias artificiales y he empezado a hablar con ellas. No termino de contaros lo que voy a contar ahora, porque ya digo que no tiene sentido repetir las cosas. Una de las cuestiones que le pregunté a una inteligencia artificial es ¿qué método es el más adecuado para la enseñanza de una lengua como el castellano o el euskera? ¿Un método fonético o un método global? Es una vieja discusión, teóricamente resuelta por los expertos, en el campo educativo. Y la inteligencia artificial desbarró totalmente. Empezó a decir que, bueno, combina una cosa con otra, no sé qué, tal. Incluso llegó a confundir conceptos importantes como la transparencia de las lenguas, etc. Bien. No lo cuento aquí en el artículo, os lo cuento ahora vosotros. Posteriormente continuó esa conversación. Y le dije la misma pregunta y dije, pero descarta todo lo que no esté avalado científicamente. Y entonces la inteligencia artificial me dio una respuesta bastante más correcta y bastante más profunda. Ahora bien, ¿cuántos de nuestros chavales van a preguntar a la inteligencia artificial una pregunta y decir, descártame por favor todo lo que no esté avalado por un artículo científico? Por lo tanto, uno de los problemas que teníamos anteriormente se nos puede multiplicar. Segunda cuestión, he citado el problema de la salud mental, etcétera. La inteligencia artificial es evidente que ya está creando problemas nuevos de ansiedad y problemas vinculados a la salud mental. ¿Son problemas que crea la inteligencia artificial? No, estaban ya con las tecnologías que utilizábamos. Pero la inteligencia artificial hemos dicho que lo que hace es potenciar la tecnología que disfrutábamos. Por lo tanto, el problema también lo potencia. Y para ir también un poquito más rápido, todo lo que tenía que ver con los aspectos beneficiosos para el aprendizaje. Y aquí yo me pegué, y yo lo reconozco, me pegué un susto.
porque me encuentro un documento del Gobierno, aprovechando que está el secretario de Estado, lo voy a decir un poco más bajo, me encuentro un documento del Gobierno, el documento Hispania 2040, que me pareció absolutamente naif, absolutamente. Si es Sberger, con el tiempo se ha demostrado que fue un poco infantil en su planteamiento. Ese documento me parece bastante infantil. Habla de que, bueno, con la inteligencia artificial se reducirá el horario dedicado por el docente a determinadas actividades de carácter administrativo, etcétera. Yo tengo unas enormes dudas, porque nos puede pasar como con, yo no sé si, me imagino que la mayoría habréis utilizado el PowerPoint o alguna aplicación similar, ¿no? Algún programa similar. Le pregunté yo a Pablo, ¿vamos a tener que hacer alguna presentación informática? Y me dijo, no, ninguna. Y casi lo agradecí. Te quedan 5 minutos. Sí, casi lo agradecí. ¿Por qué? Porque esa tecnología que supuestamente agiliza, implica que me obliga a disponer de mucho tiempo en la preparación. ¿Qué significa? Que cuando introducimos una tecnología, también empiezan unos requerimientos nuevos. Y por lo tanto la utilización del tiempo tampoco es que se recorte en gran medida. Es decir, preparar algo con inteligencia artificial, yo que he utilizado bastante la tecnología en el aula, me imagino que generará unos requerimientos nuevos y por lo tanto no podemos hacer una traslación mecánica de que tanto disminuyen, tanto o permite reducir nuestro horario. Hubo algunas comparaciones de que será pues como utilizar Word y Wikipedia en nuestras aulas, como hacemos actualmente. Como he citado anteriormente, me da un poquito miedo, porque además, en cuanto a los programas de escritura, también hemos visto los problemas que hay, y en cuanto a la Wikipedia, no voy a decir más. Pero hay una tercera cuestión que sí me querría destacar, y es que me sorprende que no se haga énfasis en un problema que vamos a tener. Y es el problema al que se ha referido Enrique, también un poco el poder de las tecnológicas. Tú hablabas de 5 tecnológicas. Bueno, no me importa, aunque sean 25. Pero el poder de las tecnológicas. Uno de los debates mayores que nosotros hemos tenido en España tradicionalmente, y Alejandro lo sabe, es el debate curricular. El fijar qué, cómo y cuándo estudian nuestros chavales. Un debate inacabado, al calor de, estoy en la Comunidad de Madrid, al calor de algunas cuestiones que plantea la propia Comunidad de Madrid, parece que inacabable, porque siempre acabamos discutiendo sobre qué es lo que tienen que estudiar los chavales y volviendo a conceptos que creíamos superados, pactados y resueltos. Bien, pues la inteligencia artificial nos puede crear el problema de que el qué, cómo y cuándo estudian los chavales sea una decisión de un puñado de empresas tecnológicas. Hay un libro que se presenta dentro de una semana en Madrid, precisamente, la semana que viene, en Fortuny, no sé qué hay, de Juanma Moreno y Lucas Gortázar, que hace un repaso de la situación del sistema educativo, de los sistemas educativos en el mundo, y precisamente una de las cuestiones que cita como de pasada es lo que ha pasado con los currículos de la enseñanza del inglés. ¿Quién está decidiendo los currículos de la enseñanza del inglés? Cambridge, en buena medida. Ya sé que nosotros tenemos el marco europeo de enseñanza de las lenguas, etc. Pero en buena medida están determinados por lo que está haciendo Cambridge y por todo el entorno de Cambridge con sus titulaciones, el First, el Advanced, el Proficiency, etcétera, etcétera. Pensemos en eso, pero multiplicado. El poder que pueden tener las tecnológicas en la definición de algo tan importante en la práctica como es el currículum, si son ellas las que van a asistir a nuestros alumnos. Por lo tanto, yo creo que hace falta esa, y con esto acabo, esa actitud a la que hacía alusión a Enrique, ¿no? Esa actitud reflexiva y crítica potencial en nuestros alumnos. Y no sé yo si lo estamos haciendo. Fijaos bien, al año de salir ChatGPT en Estados Unidos, al año, ya más de la mitad de los estudiantes la utilizaban. No tenemos capacidad en un año de saber los efectos de esa tecnología. Sin embargo, más de la mitad de los chavales la utilizaban. Y más del 80% de sus profesores, de los que utilizaban esa tecnología, estaban satisfechísimos con ella. Por lo tanto, en mi opinión, creo que es una enorme oportunidad y al mismo tiempo un enorme problema para nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Como conclusión de este informe,
Debemos decir que pretende precisamente hablar de conocimiento a partir de dos acepciones que deben de trabajarse con sumo cuidado, y estas son el peligro y la inutilidad. Los docentes y las docentes deben conocer los riesgos y los peligros que la educación entraña. De ahí que el discurso educativo, además de atractivo, deba estar abierto a la interpretación y atento a las amenazas que le rodean. Se debe utilizar la expresión sentar cátedra como equivalente al conocimiento suficiente, pero nunca de manera dogmática, que puede infundir una falsa creencia de no caber interpretación alternativa alguna. Sobre la utilidad e inutilidad del conocimiento, la docencia debe utilizar de forma profesional. No se debe cerrar únicamente al sentido corto, inmediato del término, cuestión muy demandada por el alumnado, pero hay que insuflarle la validez del mismo. Saber responder a la pregunta de ¿para qué me sirve aprender esto? Es aportar solidez al aprendizaje, clarificar la importancia de la formación en el tiempo concreto. Informar para formar únicamente será productivo si somos capaces de acercar al alumnado a los conceptos educativos que les permitan preguntar, indagar, confrontación de ideas. Los tiempos de valorar el aprendizaje a través de una capacidad de memorización, esos son tiempos antiguos. La complejidad del mundo actual no puede explicarse de forma convincente con un único manual de referencia. Hay que fomentar el acto de preguntar, porque al preguntar se nos permite tener una respuesta, pero además de tener una respuesta, también se despierta la reflexión, el análisis, algo que a su vez impulsará un aprendizaje mucho más profundo y significativo. Muchas gracias y ahora la palabra es de todos vosotros. Abrimos un turno de palabra del público. Si alguien tiene algún... Si no, preguntamos nosotros, ¿eh? Hacemos el examen. No. Bueno, muchas gracias por la exposición del estudio. Yo creo que es bastante interesante, pero a mí esto me plantea una duda muy grande, sobre todo cuando hablamos de inteligencia artificial y del chat GPT, que efectivamente, lo veníamos comentando en el tren, los profesores lo están empezando a utilizar y están encantados, pagando por él. Eso también es cierto, porque si no, no sirve para mucho. Pero como docente, de verdad, yo creo que el gran problema que tenemos es que llegamos tarde siempre. Y esto nos lo tendríamos que plantear. Estamos hablando de los problemas de la inteligencia artificial cuando ya está ahí. O sea, no hemos sido capaces de prever qué es lo que iba a suceder con la inteligencia artificial y proteger al alumnado de eso. Pero nos ha pasado con esto y con Wikipedia, como has dicho tú. No, o sea, es que tiene sesgo y les estamos mandando buscar la información ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora cuando ya está en el aula? Es que están trabajando con la inteligencia artificial. Llegamos tarde siempre para crear ese pensamiento crítico. Entonces, ahora que ya está y que está manipulado con sesgo, como queramos, ¿qué hacemos? No, yo no soy un experto en inteligencia artificial y por lo tanto mi contestación va a ser simplemente pues, la de un colega que lleva mucho tiempo trabajando, que ha estado mucho tiempo trabajando y que ha reflexionado sobre lo que hacía. Pero, a ver, nuestra civilización es así, no es solamente con la inteligencia artificial. Nosotros utilizamos las energías fósiles y nos damos cuenta cientos de años después que tiene un problema sustancial, no solamente para nosotros, sino para la humanidad, sino para el planeta. Por lo tanto, es consistente con nuestra civilización. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, no producir un abrazo irreflexivo. Es decir,
No pensemos en panaceas, en soluciones, en que esto nos va a resolver la vida. Por eso yo hacía alusión al informe que os he comentado, que me parecía excesivamente acrítico, ¿no? Y tiene que ver con el planteamiento incluso que motiva esto. Es decir, nosotros tenemos que plantear una actitud, que es donde yo creo que está la madre del cordero. Es decir, siempre vamos a llegar tarde. Siempre vamos a llegar tarde porque no somos capaces de prever todos los aspectos que va a cambiar o que introduce una tecnología. Y es que es así, es decir, cuando introduce una tecnología, lo que hacemos nosotros, nuestro pensamiento infantil es pensar que no va a cambiar el marco de juego. Y precisamente la introducción de algo es un efecto mariposa, es decir, van a ir cambiando un montón de cosas. ¿Somos capaces de prever todas? Con anterioridad no. En el caso de la inteligencia artificial seguro que no, porque es algo que ni siquiera nosotros sabemos muy bien qué es lo que tenemos entre manos. Ahora empezamos a darnos cuenta que incluso la interacción entre ellas está creando escenarios nuevos que no éramos capaces de prever. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es, sobre todo, tener una actitud. Y la actitud debe ser una actitud crítica y reflexiva. Reflexiva sobre lo que estamos haciendo y crítica respecto a lo que introducimos. A mí sí me preocupa, lo más que me preocupa de todo, no es que los profesores estemos introduciendo las nuevas tecnologías de inteligencia artificial en las aulas. Lo más preocupante de todo es cómo lo hacemos. Ese sentimiento de satisfacción de, no, cuidado, seguro que me va a crear algún problema y tengo que ver si todo va sobre ruedas o hay unos chirridos que hay que corregir de forma importante y rápida. Por eso digo, creo que el problema está en la actitud. No es tanto, siempre nos vamos a encontrar y cada vez más rápidamente, siempre vamos a ser más Madrid que Bilbao. Es decir, siempre vamos a ir más rápido. Supongo que si me fuera a un sitio más lejano, pues posiblemente igual todavía iríamos más rápido. Todo va a ser cada vez más rápido, no sé si habrá un momento de crash, pero la cuestión está en cómo te enfrentas a ello, ¿no? Una cuestión de actitud. Yo añadiría a lo que ha dicho Ricardo dos cuestiones rápidas. Una, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Toda inteligencia, toda tecnología tiene ideología. En concreto, la ideología que tiene es la ideología que ya se ha investigado, que ya se ha teorizado y se llama Silicon Doctrine, es decir, la doctrina de Silicon Valley, que es una doctrina libertariana. Por lo tanto, sabemos cuál es. El problema es que está efectivamente no solo los sesgos algorítmicos, no son los sesgos racistas, no son los sesgos discriminatorios, sino que en su ADN ha sido diseñada en el capitalismo, para el capitalismo y por el capitalismo, pero con esa ideología libertariana que, por poneros un ejemplo, sería lo que propone Javier Milei. Eso sería un poco lo que hay detrás de los diseñadores, ingenieros, etc. Otra cosa es que además Elon Musk y tal la utilice de una forma política y esto. Entonces hay dos decisiones. Una, pedagógica, es decir, meter cacharrería en un aula no altera en la dinámica educativa si no alteras la pedagogía. Es decir, el problema no es la tecnología, sino la pedagogía. ¿Qué hacemos? Y puede ser una herramienta interesantísima para analizar, para explorar, para hacer crítica. Por lo tanto, ¿qué pedagogía? Pero hay otra que es política, educativa. Si va a ser público o privado. Ahora ya no solo nos comunicamos como estamos haciendo ahora, analógicamente. Nos comunicamos digitalmente también. Esa comunicación, como dice Noami Klein, es un bien común esencial. Y esto debería, como todos los comunes, estar en manos del común. Pero resulta que ahora hay naciones digitales que superan en capacidad de decisión, en capacidad de recursos, en capacidad económica a los propios países. Y están decidiendo no el control, como dice Zuboff, del futuro. Están decidiendo el futuro al que nos tendremos que adaptar. Están construyendo ese futuro. Claro, entonces tendrá que haber políticas educativas que digan, no, habéis construido con infraestructura pública, igual que la telefonía, igual que la energía, y luego se ha privatizado.
Y este es uno de los problemas esenciales. Y ellos en la tecnología han hecho exactamente igual. Las redes de cables, de todo esto, ha sido infraestructura pública. No ha habido ninguna tecnología que no se haya hecho con infraestructura pública. Entonces tenemos dos decisiones. Hacemos una red pública y una red pública que sea competitiva y esté al servicio del bien común, o seguimos con redes al servicio del capitalismo y del beneficio económico. Y seguimos entregando la educación, la sanidad, todo en manos de estos. O decidimos nacionalizar. Y no lo digo, no es mío ni siquiera, de Mason, de Morozov, que están diciendo, tenemos que no controlar, sino, es que ya no hablamos de esto, tomar los medios de producción digital. Es que antes eran las fábricas, pero ahora son el mundo digital. Y por lo tanto, tendremos que tomarlos y decidir que van a estar en función de los derechos humanos y no del beneficio de sus accionistas, en función del bien común y no del interés únicamente de aquellos que detentan el poder. Pero esto debería estar haciéndose. Y aquí lo máximo que llegamos en Europa es a decir, bueno, vamos a ver si les ponemos un poco de límites. Bueno, pues al final tendremos las consecuencias que estamos previendo ahora. No es solo que nuestros chavales, que el otro día en el trabajo fin de máster le dije a un alumno mío, bueno, no sé si corregirte a ti o a ChatGPT, porque es muy obvio, porque además tiene alucinaciones constantes, porque se está construyendo, y entonces, claro, digo, pero fíjate que citas cosas que ni existen, que es de primero de copieteo. Es decir, pues claro que está pasando esto, pero eso es irrelevante frente al diseño futuro que estamos teniendo. Claro, si no nos planteamos el decrecimiento, si no nos planteamos el análisis sobre el modelo futuro que vamos a tener en inteligencia artificial, si público, ¿de qué estamos hablando en educación? Muchas gracias y de verdad es un placer y un aprendizaje esta oportunidad que nos da este informe y concretamente las dos presentaciones más exactas que hemos tenido aquí. A mí me gustaría hablar, si me lo permitís así, en este momento como profesor que he sido. Hace un par de años estaba todavía en mis aulas de filosofía. No tanto, por tanto, como miembro del Ministerio ahora, pero sin eludir esa responsabilidad. Pero sí quiero aportar alguna reflexión y alguna pregunta y alguna duda que me ha surgido mientras hablabais. En primer lugar, sobre esto que Paco presentaba de la errata bienvenida del título, esto de pensamiento crítico en o y educación, a mí me ha surgido otra, y no es una mera cuestión de digresión literaria, sino pensamiento crítico sobre la educación. Porque el pensamiento crítico, cuando es realmente crítico, es transformador y es evolutivo, ¿no? Recordad, por favor, aquello que nos decía Karl Popper, que cualquier avance en la cultura, en la civilización, en la ciencia, cualquier avance, cualquier progreso, es fruto del disenso, del desacuerdo. No hay avance si no hay pensamiento crítico, por tanto. Pero el pensamiento crítico tiene un problema de masa, ¿no? El pensamiento empieza a ser crítico cuando es minoritario. Y cuando ese pensamiento crítico, esto pasa con Galileo, pasa con Juan Gris en pintura, pasa con los impresionistas, pasa con la música, pasa con Darwin en el 59 cuando publica La evolución y sufre tremendos ataques. Pero el pensamiento crítico empieza a ganar masa crítica. Y cuando gana suficiente masa crítica, por convicción científica muchas veces, o por cambio de mentalidad cultural, deja de ser crítico y se convierte en oficial, hasta que otro nuevo movimiento alternativo, otra nueva visión crítica, le surge en el margen y lo que empieza siendo marginal y crítico termina siendo al final incorporado por el sistema y termina siendo el pensamiento oficial. Esto los sindicatos lo conocen bien, ¿verdad? Esto y los partidos políticos también. Lo que empieza siendo crítico termina siendo oficial al final de algún congreso, al final de algún aparato político, ¿no? Esto sabemos de qué hablamos, ¿verdad? Pero en educación hemos tenido siempre la dialéctica, y Alejandro estoy seguro que me corregirá mucho mejor que yo, de qué hacemos en educación, cuál es la misión de educación.
Siempre hemos pensado que la educación es un sistema reproductivo del orden social, de las estratificaciones, de las finalidades, pero también hubo una época en que pensábamos que la educación tenía que tener un papel crítico, transformador. Y en esa dialéctica, que hace poco también hablábamos de esto, en esa dialéctica de cuál es la misión de la educación, si es una misión reproductiva como así la quiere el sistema pues, económico, la lógica productiva dominante, o es el sistema crítico que pretende ser transformador de la educación. A mí me planteaba esa pregunta de Enrique, de qué hemos hecho en educación para que las ideologías ultraconservadoras estén triunfando. Pero ¿qué han hecho los partidos políticos? ¿Qué han hecho las instituciones? ¿Qué han hecho los medios de comunicación? Porque quizá en educación hacemos un papel como una Penélope, ¿no? Lo que construimos por la mañana en las aulas nos lo deshacen las redes y los medios por la tarde, seguramente, ¿no? Pero yo no quiero buscar responsabilidades ni culpabilidades. Yo quiero preguntarme por qué en educación hoy no estamos seguramente jugando toda la potencialidad crítica que tiene el sistema educativo. ¿Por qué quizá estamos más orientados, insisto que hablo como profesor en este momento, en formar trabajadores que en educar ciudadanos? Claro que hay que formar trabajadores, por supuesto, pero también hay que educar para la democracia, para la ciudadanía. Y quizá también, desde ese punto de vista crítico, deberíamos retomar el por qué en las escuelas, en los institutos, el profesorado, no estamos últimamente en esa dimensión crítica. ¿Por qué esa desideologización o ese abandono de esa misión crítica que tuvimos con los movimientos de renovación pedagógica hace 40 y muchos años ya, ¿no? Hemos tecnificado al profesorado y lo hemos desideologizado y, claro, nos autopercibimos como meros reproductores técnicos de currículos impuestos y olvidamos esa función transformadora de la educación. Por tanto, lo que pasa en las aulas importa, claro, no solo en las aulas, pero no conseguiremos seguramente recuperar la función crítica de la educación si no actuamos fundamentalmente sobre la misión y la visión que tenemos que tener los profesores y profesoras de cuál es nuestro verdadero encargo social en el aula. Por tanto, hay que pensar, a mi juicio, si me permitís preguntarlo así, cómo logramos resignificar la misión de la educación, la crítica transformadora en el profesorado. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad enorme en las facultades de educación de todo este Estado. La formación inicial del profesorado. De hecho, yo estaba el otro día en clase, yo tengo 7 asignaturas y cojo a la gente en primero y también cuando está en el doctorado. Y estaba en clase de segundo con 83 alumnos y alumnas, que es verdad que es mantener un grupo así en tensión y preguntando, efectivamente, lo de la pregunta que decía Carmen es fundamental, el método socrático. Y hablando con ellos me dice una alumna en un momento determinado, pensar lo siguiente, son futuros profes, ¿vale? Y me dice una alumna, profe, es que usted está politizando la asignatura. Y yo me la quedo mirando seriamente, levanto el dedo de la autoridad y la señalo y le digo, tienes un 10. Por fin te has enterado de lo que estamos haciendo en educación. La educación es política. Pero eso no es mío, eso es de Pablo Freire, eso es de la tradición pedagógica más antigua hasta Aristóteles, hasta remontarnos a Aristóteles, aunque solo citemos a varones por mala praxis nuestra también. Yo creo que uno de los problemas fundamentales es que el 77% del profesorado de las facultades de educación son gente que no ha visto a un chico o una chica ni en formol, a un alumno o alumna ni en formol. Es decir, antiguos estudiantes que han continuado. Yo creo que el problema es que no hay trabajo cooperativo y se lo pedimos a nuestro alumnado. El problema es que nosotros y nosotras en las facultades de educación no formamos en un pensamiento crítico.
Y claro, no les podemos pedir peras al olmo. Y sobre todo cuando el 63% del alumnado que hace máster de profesorado secundaria era gente que iba para químico, para química, para físico, para física, para arquitecto, para arquitecta. Y resulta que no encontraron curro y dijeron, pues, como dice mi pueblo, el que vale, vale, y el que no, para guardia civil o para maestro. Y se metieron a esto. Es verdad que luego ha habido gente que se ha apasionado, pero tenemos un problema fundamental en secundaria, en la selección también del profesorado, en la formación del profesorado. Entonces, bueno, pues en cierta medida yo creo que ahí nos tenemos que plantear, aparte de a ver si sacamos la religión fuera de las facultades de educación de todo el Estado español, que ya va siendo hora, no solo de la escuela, sino de las facultades, que el 93% te dice, hombre, por supuesto, tiene que haber religión, te dicen los propios chicos y chicas, y van a religión porque les sube nota, porque nos... Y claro, tendremos que formarles en pensamiento crítico, no en nacionalcatolicismo como se sigue haciendo todavía hoy. Bueno, pues no, ya no, lo lamento, ya no hay para más preguntas, porque el tiempo, como nos ha dicho Francisco, hay que dejarlo. Y entonces ahora va a clausurar esta presentación nuestra querida secretaria general de la Federación de Enseñanza, Teresa Esperavé Prieto, con todo el gusto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy contenta de estar aquí, ¿no? en esta mesa, reflexionando sobre este informe, ¿no? Tan interesante y tan importante como el pensamiento crítico, ¿no? Yo quiero aprovechar primero también para agradecer primero a todos los asistentes, pero también especialmente a Pablo, ¿no? Porque él ha estado dirigiendo el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales durante 4 años de la Federación, bajo el paraguas de la 1 de mayo, como se ha explicado, ¿no? Durante este tiempo ha trabajado sobre 10 informes muy interesantes. Ahora también estamos actualizando, que aparte de la web de 1 de mayo, está en la web de la Federación de Enseñanza, creo que ya está. O sea que, como ha dicho Pablo, os animamos a mirarlos. Todos son muy interesantes. Han participado 83 articulistas, que son muchos, gente de prestigio, ¿no? Como nos han presentado y han analizado muchos temas que están hoy en día en el candelero de la educación, ¿no? O sea que os animo a mirarlos y bueno, muy contenta de que se cierre esta etapa con precisamente con este estudio, ¿no? También, aparte de agradecer, felicitar la elección del tema, ¿no? El tema que decíamos del pensamiento crítico, ¿no? Que estos 5 autores, ¿no? Enrique, Jorge, Rodolfo, Ricardo y Miren, ¿no? Han hecho y han reflexionado en este informe, eso que os invito a leer. Yo creo que es muy oportuno por 2 temas. Uno, por el momento actual que estamos viviendo, y otro, porque es uno de los principios educativos básicos del modelo educativo que defendemos. ¿Se oye? Que defendemos Comisiones Obreras, y que entiendo que defendemos todos los que estamos aquí, ¿no? Ese modelo educativo que ha de ser equitativo, inclusivo, coeducativo, y uno de esos principios es el pensamiento crítico. Entonces, volviendo al modelo actual, ¿no? Estamos en un momento actual que ya ha salido un poquito muy complicado, muy complejo, donde las miradas reaccionarias y ultraconservadoras están ganando espacio, ¿no? Entonces, que nosotros situemos este tema es importante, como decía. ¿Qué está haciendo esta corriente reaccionaria, ¿no? Está negando el cambio climático, está cuestionando el sindicalismo de clase, está yendo de manera racista contra la inmigración, ¿no? Diciendo frases como, por ejemplo, las personas migrantes cobran más ayudas que el resto de personas, ¿no? En todo eso, si nosotros desde las aulas, ¿no? Como decía el secretario de Estado, situamos las docentes y todas las profesionales de la educación el pensamiento crítico, podemos y debemos intentar influir para que este pensamiento reaccionario no siga avanzando, ¿no? Yo creo que lo sitúan muy bien el tema del momento actual, tanto Ricardo Arana como Miren Gutiérrez, en el aspecto de la inteligencia artificial y en el aspecto de la desinformación, ¿no? Nos sitúan que la inteligencia artificial nos puede ayudar porque nos aporta información, nos aporta conocimiento, pero no nos aporta ni reflexión, ni debate, ni pensamiento crítico, ni pensamiento ético. Va muy ligado con el crítico, ¿no? Entonces, nos hace la reflexión en este artículo que sí, que aprovechemos esta inteligencia artificial, pero que sepamos que eso solo nos aporta conocimiento, pero no nos aporta la reflexión. Que sí que digo, pongo énfasis, nos aporta el conocimiento, el pensamiento crítico. Miren, ¿no? Miren Gutiérrez,
Cuando nos habla de la desinformación, nos dice el pensamiento crítico, si no lo desarrollas, si no lo potencias, no sabrás discernir entre una noticia falsa. Me muevo mucho, ¿no? No nos ayuda a discernir entre una noticia falsa y una noticia cierta, ¿no? Por eso necesitamos, y es tan importante, los alumnos, las alumnas, pero también las personas adultas, hemos de fomentar siempre y estar atentas para saber discernir cuando una cosa es una noticia falsa o cuando no lo es, ¿no? Por eso es tan oportuno, y lo sitúan también estos dos artículos sobre la inteligencia artificial y la desinformación, ¿no? Y luego, volviendo al modelo, al principio del modelo educativo, ¿no? Yo pienso que el pensamiento crítico tiene tres vertientes muy importantes, ¿no? Necesita primero ver, ¿no? Fotografiar, después analizar y después actuar. En esos tres itinerarios no tenemos pensamiento crítico. Y yo creo que lo sitúan muy bien los otros tres articulistas, ¿no? Cuando Enrique nos habla de la pedagogía del decrecimiento, intentar acabar con el capitalismo, ¿no? Nos hace un análisis, o sea, nos hace una fotografía de la situación con muchos ejemplos, nos analiza muy concretamente qué está pasando, ¿no? Nos hace como un juzgar de la situación y nos invita a transformar esa realidad, ¿no? También lo hacen Jorge Miguel cuando nos explica todo muy detalladamente el tema de la biodiversidad y todo lo que está pasando, nos vuelve a llevar al pensamiento crítico. Nos hace una fotografía, nos analiza y nos hace propuestas y medidas de cambio. Porque el pensamiento crítico, si no hay transformación, si no te lleva a actuar, se queda en una mera teoría, ¿no? Rodolfo, también en el tema de la fiscalidad justa, ¿no? Cuando dice que si no analizamos la educación financiera que se está dando a las aulas y llevamos al alumnado a reflexionar sobre el tema de los impuestos, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que dices, no queremos pagar. Pero cuando tú llevas al alumnado, por poner un ejemplo, a decir, tu padre está en un tratamiento de cáncer, ¿quién lo paga eso? Entonces es cuando el alumno se interpela, se cuestiona, analiza y dice, hombre, yo no podría pagar ese tratamiento, no habría dinero en mi familia para pagarlo. Gracias a los impuestos sí que se puede hacer, ¿no? O sea que tenemos que hacer todo ese trabajo de ver, analizar y actuar, ¿vale? Lo voy repitiendo porque me ha hecho reflexionar todos estos artículos sobre la importancia, ¿no? Yo también quería hacer especial mención a Daniel Jouvet, que es un autor y un filósofo muy, muy interesante, cuando nos dice que sobre el pensamiento crítico, él dice, ¿para qué sirve, no? Sirve para aprender, ¿no? Primero tú aprendes unos conocimientos, sean de historia, sean de física, sean de literatura, luego tú los entiendes, porque aprender solo, bueno, es muy importante, no lo negaré, pero si no hay un entendimiento profundo de lo que significa, no tiene mucho sentido, pero aún hace un paso más, ¿no? Y dice, para encontrar sentido para actuar. No solamente es entender, que también es muy interesante, ¿no? Cuando tú entiendes algo en profundidad, dices, qué interesante, pero luego hay el tercer paso, ¿no? Que es el que decíamos que tenía que ver con el actuar, ¿no? Para encontrar sentido para transformar. Cuando nosotros acompañamos a nuestros alumnos en las aulas, en ese proceso de aprender, para que entiendan, para que tengan sentido, para que transformen, entonces se producen cambios, ¿no? Yo quería poner un ejemplo de esto, no diré la localidad, no hace falta, ¿no? Pero había como un río que no estaba estaba contaminado, ¿no? Y cuando los alumnos hiciesen todo ese proceso, ¿no? De entender, de analizar, de aprender todo lo que estaba pasando, ellos mismos se motivaron y actuaron y hasta implicaron a su pueblo y a su barrio para poder transformar esa situación y cuidar ese río, y llamaron a las autoridades, hicieron un montón de acciones para que ese río fuera potable, ¿no? Eso es lo que nos lleva al pensamiento crítico, ¿no? A movernos y actuar, y eso es lo que ahora mismo necesitamos, ¿no? Yo quería poner otro ejemplo también, que la mayoría tenemos una edad, de la película de Un lugar en el mundo, ¿no? De unos maestros que van a Uruguay y comienzan a trabajar con los agricultores, ¿no? Y también yo creo que se inspiran un poco en Pablo Freire cuando dejan que esos agricultores que tienen una situación laboral muy complicada se empoderen ellos mismos. Los acompañan un poco, pero han de ser ellos mismos, para que ese pensamiento crítico y esa reflexión y esa transformación fluya. Hemos de dejar también
que los alumnos sean los protagonistas, no solamente nosotros como personas adultas. Cuando convertimos en protagonistas a esas personas, sean trabajadoras, sean alumnado, entonces cuando se produce el cambio, porque ellos asumen y se ponen en la mochila esas circunstancias, ¿no? Y bueno, para acabar, he hecho el ejercicio para acabar mi intervención, de leer críticamente este informe, ¿eh? Y con todo el cariño, pues voy a hacer una reflexión que he hecho de los que decía, de ver, de analizar y de actuar. Actuar sería explicarosla a vosotras por si lo compartís, ¿no? Este informe, hay 7 personas que lo han elaborado, ¿no? Juntando con Pablo. De los 7, 6 son hombres, ¿no? Y yo digo, hombre, sobre pensamiento crítico las mujeres tenemos mucho a decir, ¿no? Y más cuando estamos en un momento que estamos haciéndonos conscientes y cambiando. Como decía el secretario de Estado, a veces se producen cambios externos, pero a veces internamente las civilizaciones vamos cambiando, ¿no? Y ahora se están produciendo, ¿no? Pensamiento crítico se está situando sobre los cuidados, ¿no? ¿Por qué hemos de ser las mujeres que nos ocupemos solas en la historia de la humanidad de los cuidados de la infancia, de las personas enfermas, de las personas mayores, ¿no? ¿Por qué tiene que haber brechas salariales diferentes entre hombres y mujeres? ¿Por qué hemos de asumir ser violentadas muchas veces solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? ¿Por qué no podemos acceder y participar de las decisiones políticas y estar en puestos de responsabilidad, ¿no? Yo pensaba, hombre, si ahora mismo hay un pensamiento crítico fuerte, es el feminismo, ¿no? ¿Por qué en este documento sobre pensamiento crítico, bueno, lo hago como ejercicio crítico, pero también como verdad también, ¿eh? Como verdad. Nos expone el pensamiento crítico que ahora nos está llevando el feminismo, que nos está haciendo cambiar tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Entonces, bueno, agradecer toda la reflexión, yo creo que nos ha ayudado muchísimo, invitaros a todos a leer con profundidad el documento, y tenemos, eso sí, mucho trabajo, ¿no? Porque trabajar todo esto no se hace rápidamente, ¿no? Estos procesos de construcción, de llevar al pensamiento crítico, llevarnos y llevar fuera, pues son procesos complejos, pero bueno, pero para eso estamos aquí, porque le hemos encontrado sentido, que estamos aquí para transformar y para actuar, por lo tanto tenemos grandes retos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias. Sí, ya está. Bueno, muchísimas gracias a todos. Damos por concluido el acto. Os traigo un pequeño mensaje desde 1817 y vamos a ver qué tal funciona aquello del pensamiento crítico. Son palabras de Martínez Villegas en Poesías Selectas, la 304 a 305. Dice así: aquí vive don Andrés, la mayoría de nosotros lo somos, profesores todos. Aquí vive don Andrés, aquel que con tanta gloria anda enseñando el francés, la gramática, la historia y los dedos de los pies.